Bien, y estábamos disfrutando la maravillosa banda de sonido que tiene La Luz Incidente con el maestro Mariano Loiacono. Ya vamos a dialogar en profundidad también sobre este tema porque esta es otra lista interesante. Lo tenemos en línea al director de la película, Ariel Rotter, película que llega mañana al Cine América. ¿Cómo va, Ariel? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá muy bien, un gusto de poder dialogar un rato con vos. Más que no te tenemos en Capital, sino que te tenemos en el norte del país, así que te agradecemos la deferencia de atendernos. Por favor, un placer, muy contento de que la película esté recorriendo el país. Estoy aquí en Salta presentando la película también, así que fenómeno. Bueno, muy contento. Vos sabés que la película en este caso ya se estrenó en nuestra ciudad, en el cine más comercial que tenemos, que es el Cinemark, pero mañana llega al Cine América, que es nuestro cine emblemático del cine más artístico, donde está el Cine Club. Es un lugar muy especial y que creo yo que es el lugar indicado para ver tu película. Sí, estábamos esperando, digamos, que la película llegue al Cine América, del mismo modo como si bien había pasado por alguna sala así multipantalla o algo así en Rosario también, esperando que llegue al Cairo en Rosario. Claro. Porque en definitiva la película se encuentra con su público en aquellas salas también donde la gente va a buscar este tipo de cine, y por eso es que después de 6 semanas de haber estrenado también en Capital, la película está en el Arteplex y en el BAMA, en los cines más de autor, ¿no? Claro, claro. Ariel, buenas noches, Ruth te saluda, ¿cómo estás? Bien, Ruth, ¿cómo te va? Muy bien. Vos sabés que contaba que tuve la posibilidad de verla a tu peli en Mar del Plata, la verdad que felicitaciones por ese excelente trabajo, y allí compartías después un momento posterior al estreno y contabas que la historia fue muy cercana a tu vida, ¿no? Sí, es una película que nace de una serie de inquietudes de mi infancia, digamos, ¿no? Es una película que arranca, digamos, en una serie de eventos que sucedieron en el seno de mi propia familia, y que de pequeño, bueno, todo ese mundo del que no se hablaba y todas esas historias de las que no se podía preguntar me fueron generando a mí como todo un universo de conjeturas. Y bueno, 40 años después decido como hacer esta película, que es una película de ficción, pero que en definitiva está como muy muy anclada en una serie de sucesos que para mí de algún modo marcaron cómo fue que esta familia se conformó. Pero en definitiva es anecdótico el hecho de que refiera a un hecho familiar propio, porque lo más lindo de la película es que la gente al verla conecta con sus propios recuerdos familiares. Claro que sí. Pues la película trata claramente de Luisa, la protagonista, que está tratando de superar la muerte de su marido y el duelo que está constantemente allí, la imposición social de o hacer duelo o rearmar esa vida, y creo que la elección que haces del blanco y negro es excelente, porque no hay color para contar el duelo. Mira, muchas veces se piensa que vos decías recién la elección que haces sobre el blanco y negro, muchas veces se piensa como que el realizador es una persona que decide todo sobre todos los aspectos de una película, y yo lo siento un poco al revés, ¿no? Es como que un poco el realizador es un poco el esclavo de lo que la película ya es, ¿no? Como que cuando uno se mete en una historia y empieza a escribirla, empieza a recorrerla, esa película se empieza a manifestar, las escenas empiezan de algún modo a existir en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, y en definitiva después solo podemos tratar de ser fieles a eso que pasó, y esta película siempre se manifestó en blanco y negro, quizás porque está muy inspirada en 3 o 4 fotos particulares
dos retratos que tenían que ver con estas personas que tienen el accidente, y esta foto familiar que en la película sucede como en un sillón, así de una foto familiar que viene a reemplazar a una foto familiar trunca, y esas fotos siempre eran blanco y negro, y para mí la película, no sé, nunca ni siquiera pensé que podía ser color. Sucedió así, ¿no? Sin lugar a dudas, el rol protagónico femenino que tiene la película es muy significativo en cuanto a la elección de la actriz, lo que esta actriz podía dar. Estamos hablando de Erika Rivas, y bueno, y lo que significa ella también para el mundo cinematográfico, audiovisual. Contanos un poquito por qué le elegiste a Erika y qué te podía dar, qué sentías vos que le podía dar a la película. Mira, yo escribí pensando en Erika. Ajá. Desde el primer día que me senté como a pensar en esta historia, siempre pensé en ella y no la conocía, pero había visto alguna que otra película de ella, no muchas porque tampoco había hecho tantas para ese momento. Estoy hace 8 años haciendo esta película, entonces no había pasado, digamos, las películas como más... Sí, fue previo a Relatos Salvajes, obviamente. Sí, 6 años antes de Relatos Salvajes. Y en definitiva lo que me pasaba con Erika eran dos cosas. Por un lado, sentía que ella inclusive lo siento hoy, ¿no? Después de haber trabajado con ella y demás, ella hace un esfuerzo enorme por estar en paz todo el tiempo, pero es como un verdadero trabajo. Es como ella está como en un estado mixto de calma y ansiedad, y en ese intento de estar en armonía, ese movimiento que ella hace por lograr eso, a mí me conmovía, ¿viste? Me conmueve todavía, como una persona que realmente hace un esfuerzo por lograr un estado de calma, y para mí eso tenía que ver mucho con el personaje de Luisa. Y por otro lado había algo de su expresión, de su rostro, que a mí me hacía acordar mucho o me resultaba muy cercano a las fotografías del personaje en referencia con el cual está construido el personaje de ella. Había algo ahí de una suerte de belleza. Ella es además un poco una mujer antigua, ¿no? Es una mina muy moderna, por decirlo de algún modo. Entonces siempre, no sé, pensé en ella. Por el contrario, el caso de Subioto fue como un poco un azar de la búsqueda del actor, y su aparición hizo que yo reescriba todo el personaje del candidato pensando en él, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pensabas en un primer momento? Mirá, en principio yo quería concentrarme casi exclusivamente en el personaje de ella y omitir un poco las particularidades, singularidades que tenía el personaje del candidato. Estoy hablando de gente que conozco mucho porque los dos personajes están inspirados en mis padres, ¿no? Entonces yo había querido dejar afuera, digamos, al candidato un poco en una descripción como más específica y demás, y buscaba como un galán, no un galán, pero sino como un candidato irreprochable, un tipo fachero, que a la vez, viste, como que vos digas, uy, sí, es un super candidato, más allá de que traía su oscuridad y estaba todo, eso sí estaba en el guión y en el personaje, pero no tanto así como su humor y bueno, ciertas características que sí tenía el personaje en referencia. Y cuando apareció Subioto y empecé a hablar con él, me di cuenta de que
bueno, le estaba escapando al bulto y de golpe el destino me había puesto delante un tipo con un sentido del humor impresionante, brillante, y que en definitiva eran las dos grandes características del personaje en referencia, ¿no? Un tipo con mucho humor, muy brillante, muy intenso, pero siempre bien intencionado. Desde la lógica, digamos, del personaje, nada de lo que él propone tiene mala intención. Y eso es lo que hace para mí del personaje de él un personaje tan interesante. Uh-huh. Vos hablabas recién de los 8 años que te llevó este trabajo. ¿Eso se dio porque no terminabas de cerrar la película, porque la estabas reescribiendo o por cuestiones de producción de la película? Por todo. Por todo un poco. Lo que, por un lado, digamos, de entrada yo no soy una persona muy prolífica, digamos, ¿no? Sí, también lo veían en las películas, en la distancia que hay de una a la otra, más o menos los años dan. Sí, y eso es porque un poco hago todo yo. La escribo, la proceso, la escribo, la llevo adelante en su búsqueda de financiación. Siempre trabajo con un productor, uh-huh, pero todos los directores que hacemos, no sé, un cine más de autor, somos también productores, porque somos los únicos dispuestos a remar 8 años, digamos, en dulce de leche, digamos, una cosa que no se mueve, y en definitiva, en este caso en particular, más que otros, digamos que en cada película tuve una excusa distinta. En esta, el asunto es que la falta de distancia que yo tenía para con los materiales con los que trataba, por la cercanía, digamos, y los vínculos emocionales, afectivos que yo tenía para con todos los personajes de esta película y con la historia en sí misma, uh-huh, me hizo realmente muy difícil discernir qué tenía que formar parte de la película y qué no. La película en definitiva son unas 50, 60 escenas de 180 que escribí. Claro. Y en definitiva es muy difícil meterse con un material cuando no tenés una mínima distancia como para darte cuenta si eso que vos estás intentando contar es importante para vos o tiene algún gollete para otro. Claro. Y esta película en definitiva es una película que tuve siempre la certeza, pero absoluta, y no es una manera de decir, sino una convicción que tuve durante todo el proyecto. Yo estaba seguro que esta película no le interesaba a nadie, y la terminé haciendo porque no podía dormir, digamos. Claro. Pero completamente convencido de, bueno, la voy a hacer, me la voy a poner el sombrero, pero no puedo vivir, o sea, porque te quemaba el alma, claro, sí. Claro, era como, es medio como un exorcismo también, ¿no? Entonces, y por supuesto, como siempre, me equivoqué, porque resulta que, así como por ahí pensaba que con otra película, por ahí sí, la gente se identificara y por ahí no pasaba, o no pasaba tanto, con esta que pensé que no, sí. Y una cosa muy hermosa que pasó con esta película, que para mí vale más que todo lo que una película, no sé, pueda proveer, es el hecho de que, te mencioné al principio, yo hice un proceso de introspección muy muy profundo, digamos, y de imaginación también, pero como un proceso de reconstrucción de memoria familiar. Y hace como un año que estoy presentando la película, desde que arrancó en Toronto hace un año, o más de un año, y cuando termina la película, la gente se me acerca a contarme algo de su propia historia familiar y de cómo la película los llevó a acordarse de la casa de sus abuelos, de sus tíos, de las historias, de los matrimonios de su madre, de las cosas. Y en definitiva
me empecé a darme cuenta de que la gente hacía un proceso similar al que hice yo al realizarla. Y eso es no hay nada más gratificante para alguien que hace una película que el espectador haga un proceso parecido al que hizo uno al hacerla, ¿no? Eso es maravilloso. Qué bueno. Ariel, tenés dos elementos en esta película que son muy cuidados, muy profundos y además muy efectivos: la fotografía y la música. Contanos cómo las trabajaste. Mira, en el caso de la fotografía, que es de Bill Nieto, Bill fue el camarógrafo de mi primer película Solo por Hoy. Y para mí es uno de los ojos más hermosos que tiene el cine argentino. Es un tipo que no para de laburar, siempre hace muchas películas. Y en definitiva, con él lo que intentamos fue hacer una película, digamos, que sea lo más austera posible, porque lo que se intentaba contar era tan finito, digamos. En definitiva, lo que yo tenía ganas de contar es qué está pasando en la cabeza de Luisa, en el corazón de Luisa, y yo sentía que la película tenía como que tratar de ser lo más simple posible para que la gente pueda conectar o tener el tiempo, o utilizar el tiempo de pantalla que yo tenía para cada escena, en que la gente pueda realizar esa búsqueda, es qué le pasa a Erika, ¿no? Y en ese sentido buscamos siempre como una puesta de cámara que sea lo más condensada posible, por decirlo de algún modo, y que no sea canchera, no sé cómo expresarlo de otro modo, porque cuando uno se pone a hacer una película de época, hay 1000 referencias y la gente te empieza a proponer cosas, peinados, vestidos, objetos, no sé, montones de cosas, porque es como muy estimulante, y yo sentía que no hacía falta nada de todo eso que proponían, y en definitiva que me distraía de lo que era mi objetivo principal. Sí. En el caso de la música, fue un poquito más azaroso el encuentro con lo diácono. Yo sabía que había una escena escrita donde él la llevaba a un bar de jazz a escuchar la música que a él le gustaba escuchar, y en ese sentido era un poco un welcome to my world, ¿no? Como una presentación de mira, este soy yo, ¿no? Y entre los lugares que fuimos a ver, fuimos a Thelonious, que es un bar de Palermo, donde, sí, claro. Bueno, uno de los 4 o 5 lugares como más clásicos para escuchar jazz en Buenos Aires, y le pregunté al dueño del lugar, le digo, ¿y quién suele tocar acá? Entonces me mencionó a los músicos, y me puse a escuchar un poquito de ellos, y le pregunté al dueño del lugar, ¿a vos te parece que alguno de ellos se copará en, no sé, en aparecer en la escena, en tocar en vivo? Sí, y me dijo, estos dos seguro. Y bueno, uno de ellos era lo diácono, que me había gustado especialmente de lo que había escuchado, y lo contacté y le conté que en definitiva tenía esa escena de música en toda la película, pero que tenía 2 fiestas, y en las fiestas iba a haber música, y yo me imaginaba cómo debía sonar esa escena, pero no qué iba a sonar en esa escena. Y un poco a partir de esa aparición de lo diácono se termina generando como una identidad sonora de la película, porque buscamos así encontrar como unos temas que permitieran, digamos, que la historia, casi que en los casamientos, salvo en las 2 escenas de baile entre ellos, la música funciona como una música incidental.
es la música de fondo de la fiesta, digamos. Pero terminó como integrándose de una manera muy linda, y sí estaba claro que los dos momentos donde ellos bailaban, tanto cuando se conocían con el momento en el que se casan, debían ser como unos momentos particulares que trabajamos mucho, y en la elección también de esos temas. Y bueno, cuando te cruzás con gente así como los Diáconos, que son... Es un fuera de serie, claro, es uno de los trompetistas más importantes de la escena jazzística sí, argentina. claro. Te cruzás con... Es como que, bueno, querías, no sé, tirar unos tiros y te cruzaste con Maradona, y claro, o sea, te pasa eso, viste, que le propones de golpe algo, y lo que te viene es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, y de algún modo también me gustó mucho la idea, porque en algún momento también tuve como algún inquietud de buscar como música de esa época, pero todo traía como, no sé, viste que la película evita mucho la referencia al contexto social, sí, más allá de lo que es la idiosincrasia de la época relacionado con la acción de los protagonistas, ¿no? Pero claro, no hay lo de época que decís que se omiten en menciones está muy marcado en el vestuario. Claro, bueno, yo le decía todo el tiempo, ¿no? Es como, son uniformes. Para mí, el vestuario, a menos que la película trate de eso, no debería ser un tema. Sí, me encanta, obviamente, y soy absolutamente obsesivo, como por ahí pueden haber visto, en qué se pone y qué no se pone cada uno, pero no quería como... Viste que cuando se hacen las... A ver, me parecen un embole las películas de época que intentan demostrar que son de época. Claro. Porque no era ese el tema, no era el tema hacer una película de época. Era contar esta historia que tampoco tenía demasiado claro qué se estaba terminando de contar con todo eso que se estaba contando, sino que en definitiva la película es de época porque la época incide directamente sobre el comportamiento de los protagonistas, por lo que eran los paradigmas de bienestar de esa época, de lo que una familia bien constituida, sana, saludable debía ser, con una figura masculina como referencia, y cosas que hoy, digamos, esa misma historia contada en el día de hoy sería digamos, los personajes se comportarían distintos. Por eso es una película de época, si no lo sería, no tenía por qué, digamos, no es una decisión estética, está directamente vinculado con lo que se está contando. Y por otro lado, no sé, siento que también la película tiene como una pequeña deformidad, si se quiere, que empieza a ver y siente que es un relato como súper clásico, y ya crees que podés entender por dónde va, pero empieza a transformarse en otra cosa, y de golpe la aparición de este candidato, que parecía ser como una historia de amor, se empieza a transformar como en una cosa de algo que está corrido y apretado y incómodo, y bueno, el otro día en una presentación de la película decía que a mí como espectador, yo adoro las películas incompletas, ¿no? Las películas donde soy yo como espectador el que decide exactamente de qué se tratan, y quizás por eso también me encuentro como haciendo esas películas que en definitiva necesitan de un tercero para terminar de completarse, porque no sé, como que siento que
a mí las películas que me dan todo resuelto y masticado me embolan. Claro. Claramente tu película es un disparador, ¿no? Es un disparador hacia miles de historias a las que nos sentimos identificados, o no. Digo, también muchos atravesamos duelos, distintos tipos de duelos, no solo la pérdida de una persona, sino la pérdida de un trabajo. Siempre hay pérdida en la vida y de eso también creo que nos identificamos en la película. Sí, mira, se sorprendería tanto, digamos, la cantidad impresionante de relatos de personas que han visto la película y que me han escrito o que se me acercan a hablar, y es muy conmovedor y es muy maravilloso, y soy el más sorprendido de que la película les haya generado, disparado, conectado con ellos de ese modo. Y yo creo que la gente lo que siente al ver la película es algo así como que alguien se animó a compartir algo muy íntimo y entonces responden del mismo modo. Para con la película, digo, no para conmigo, sino como que sienten que ahí no hay nadie tratando de demostrar nada, sino tratando de ofrecer algo, una mirada o una hipótesis de cómo pudo haber sido, de cómo puede llegar a ser una situación así, y en definitiva, bueno, no sé, este fue como para mí un proceso signado por la más absoluta y profunda ceguera, y fui digamos, haciendo la película sin tener nunca demasiado claro qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y en definitiva hay algo de honestidad en ese hecho, porque nunca fue una construcción, nunca fue del todo construida, sino como que fue más intuitivo, y hay algo de esa propuesta que el espectador agradece. El que se conecta con la película, ¿no? También está el que dice, che, prefiero otra cosa, pero hay algo muy lindo con el que conecta con la película, que se conecta de un modo muy íntimo. Es una película que quizás esa sea la definición más acabada, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Como genera una relación de mucha intimidad con quien la ve. Fantástico. Bueno, yo que en mi caso que todavía no la vi, voy a ir a verla al Cine América, seguramente algún día de este fin de semana. Desde mañana ya está en cartel. Ariel Rotter, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer, y acá a las órdenes para lo que consideren necesario. Abrazo grande. Gracias, buenas noches.